Ya, profe. Bien. Chicos, en las clases pasadas, en la semana pasada, pues, más explícito, ¿va? Estuvimos hablando acerca de lo que era dinámica, las leyes de Newton, y empezamos a ver lo que era la aplicación de las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, a lo largo de estos días, yo he trabajado los mismos temas con cuarto ciencias, con cuarto diseño y con ustedes. Entonces, como tenemos que grabar nuestras clases, yo consideré de que es un poquito como que ilógico que yo vaya a grabar eh, esto con ustedes y que mañana con cuarto diseño vuelva a grabar el mismo problema. O sea, yo lo considero como que ilógico, ¿ah? Entonces, a cuarto diseño le hago problemas diferentes, a cuarto ciencias le hago problemas diferentes y a ustedes les hago problemas diferentes. ¿Por qué? Con el motivo de que ustedes tengan material de estudio. ¿Ok? Entonces ya saben, ahí está el canal de la Patria y ahí están todos mis videos de aplicaciones de leyes de Newton. Ahí pueden ver problemas diferentes. ¿Ok? La tarea ya está lista, entonces espero que la hagamos. La cuarta actividad va a ser otra tarea de esto con problemas diferentes a los que hicimos en la tercera actividad. ¿Ok? Bien. Un bloque de 6 kilogramos situado sobre un plano inclinado sin fricción está unido a una masa suspendida de 2.5 kilogramos, suponiendo que la polea no produzca fricción e ignorando las masas de la cuerda y la polea, calcula la aceleración del sistema. ¿Ok? Cuando me dicen calcula la aceleración del sistema, automáticamente yo me pongo en modo segunda ley de Newton. ¿Ok? Me piden aceleración del sistema, tanto este cuerpo como este cuerpo se están moviendo. Y si hay movimiento, si hay cambio de posición, hay velocidad. Y si hay velocidad, tiene que haber aceleración, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar entonces llamándole a esto de acá masa 1 y vamos a llamarle a esta masita que está colgando masa 2, ¿verdad? Masa sub 2. Bien. Este problema está bonito porque ahora tenemos un plano inclinado, ¿verdad? Entonces, en los problemas anteriores estuvimos trabajando con la horizontal y con la vertical, ¿verdad? Pero para este caso, vamos nosotros a aprender a trabajar planos inclinados. Bien. Vamos a dar una cosita acá. Primer paso, ya sabemos que tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre ahorita para la masa 1. ¿Ok? Diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Bien. Si nosotros observamos, la masa 1 está en un plano inclinado. Entonces, a mí me conviene girar mi plano. ¿Ok? Entonces, mi plano cartesiano ahora lo voy a girar. Muy bien. Aquí tenemos nuestro bloquecito, ¿verdad? Esa es la masa sub 1. Es esta parte de acá. Y en esta parte de por acá voy a hacer una línea discontinua en el cual ustedes pueden observar que estamos simulando esta área de la inclinación, donde está el ángulo, ¿verdad? ¿Ok? Ahí tenemos esta expresión y esto es nuestro plano cartesiano. Lo giré para que el eje de las X coincida con la superficie donde está la masa sub 1. Bien. Vamos a colocar las fuerzas que están interactuando en este bloquecito. ¿Me podría mencionar una fuerza? El peso. El peso. Ahí está, excelente. El peso. ¿El peso dónde va? ¿Va justamente en el eje de las X o va en el eje de las Y? ¿Dónde va el peso? De la Y. Acá. ¿Ok?
todos pensarán que en la Y, ¿verdad? Bueno, no. No va ni en Y y no va ni en X. El peso es un vector que viene en esta dirección. Ahí viene el peso, hacia abajo. No viene en Y y no viene en X. Viene justamente hacia abajo. Así es el vector. Muy bien. Una característica aquí pues interesante e importante es de que este ángulo, si hablamos de geometría en matemática, este ángulo es el mismo ángulo que se forma en la parte de acá arriba. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos. Este ángulo es el mismo ángulo que se forma en la parte de allá arriba. ¿Ok? Muy bien. Algo que se nos olvidó es colocar hacia dónde es positivo el movimiento, ¿verdad? Ok, recordemos que siempre se va a tomar positivo al favor del movimiento, ¿ok? ¿Hacia dónde va a ser el movimiento, chicos? ¿Hacia este sentido o hacia ese lado? ¿Derecha o izquierda? ¿A dónde se va a mover el bloque? ¿Para acá abajo o para arriba? ¿Qué dicen ustedes? Pues, ¿el bloque se mueve hacia arriba o el bloque se mueve hacia abajo? ¿Hacia dónde se está moviendo el bloque? Hacia abajo. No se puede mover hacia abajo. Si tenemos la acción de esa fuerza, ¿verdad? La aceleración va en este sentido. Entonces, como la aceleración va en este sentido, entonces X positivo va a ser a favor del movimiento y X negativo va a ser todo lo contrario, pues lógicamente. Ahora en Y no tenemos problema. Y positivo y aquí estaría Y negativo. Ahora sí, continuemos con nuestras fuerzas. Tenemos la fuerza normal, que es un vector que va perpendicular o es una fuerza que le hace la superficie al objeto, ¿verdad? Siempre va a ir a 90 grados de la superficie. ¿Ok? Hacia este lado tenemos la acción de la tensión, ¿sí? Tenemos, a esta vamos a llamarle tensión 1. Es esta cuerda que está aquí. Muy bien, yo les hago una pregunta ahora. ¿Será que tenemos fuerza de fricción? ¿Sí o no? En el problema dice que no tiene fricción. Excelente. Dice en el problema sin fricción. Quiere decir que el coeficiente de rozamiento es 0. Y 0 por la normal, eso es 0. Entonces la fuerza de fricción aquí no existe. Entonces no hay ninguna fuerza que vaya en este sentido. Pregunta. ¿Será que estas son todas las fuerzas que tenemos? ¿O existirá alguna otra fuerza acá? ¿Y alguna fuerza en Y? ¿Qué dicen ustedes? Hay más fuerzas. Lógicamente, si ustedes van arrastrando un bloquecito en este sentido, van a sentir una fuerza que lo va a llevar hasta este lado, ¿verdad? Pero no es la fricción, porque dice que no hay. Bueno, pues quien hace que este objeto siga queriendo caerse o deslizarse en este sentido es una de las componentes del peso. Porque si ustedes se dan cuenta, el peso no está ni en Y ni está en X. Pero ese vector tiene componentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, trazamos una línea acá, justamente en esta parte de acá, vamos nosotros a ¿cómo hacemos este triángulo? Vamos a ver. A ver que me quede más o menos. Y ahí estamos. Muy bien. Este triangulito que yo hice acá es el que nosotros tenemos representado en esta partecita de acá. ¿Ok? Dije yo que el ángulo que tenemos, este ángulo que tenemos acá, es el mismo que se forma aquí arriba. ¿Ok? Este triangulito yo les traje para acá. Muy bien. Entonces, esta que está aquí es la hipotenusa
de ese triángulo. ¿Pero quién es la hipotenusa? Justamente el peso. ¿Ok? Entonces, esta componente que está aquí es la que le pertenece a Y. Entonces, podemos decir de que esta de acá sería el peso en Y. Y esta componente que está aquí abajo, justamente es la que va en el eje de las X. Entonces, a esta de aquí abajo le vamos a llamar componente del peso, pero en X. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que saber que acá existe una componente del peso en X y hacia acá existe una componente del peso, solo que en Y. ¿Ok? ¿Van conmigo? ¿Se está comprendiendo esa parte? ¿Algo que no se haya entendido ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así que? ¿Cómo, o sea, encontraste los pesos? No sé, el peso en Y y el peso en X. Bueno, como les estoy diciendo, sumatorias, solo existe sumatoria en el eje de las X y solo existe sumatoria en el eje de las Y, ¿verdad? ¿Ok? Y si nosotros nos damos cuenta, el peso no está en ninguno de los ejes, no está en Y y no está en X, ¿verdad? Entonces, yo les dije de que si yo trazo una línea para acá, aquí vamos a formar un pequeño triángulo, y es este triangulito que tengo acá. El ángulo, aquí está el ángulo, este de acá es la componente del peso, es esta que está acá, esto que puse acá es esta parte de aquí abajo, y esto que está acá es la parte en Y, ¿ok? Entonces, como este peso no pertenece a ninguno de los dos ejes, entonces yo tengo que descomponerlo para que pertenezca en Y y para que pertenezca en X, ¿ok? Entonces, eso es lo único que quise representar. Que este triangulito tiene catetos, ¿sí? Tiene dos catetos, pero los catetos, justamente este que está acá, es la componente que va en el eje de la Y, este que está acá. Entonces podemos decir que es el peso en Y. Y este que está aquí abajo, es este que puse aquí abajo, es la componente que va en X. Entonces este peso yo lo puedo escribir como su componente en Y y su componente en X. ¿Ya? ¿Estamos captando? Sí, gracias. Muy bien. Ahora ya tenemos el diagrama de todas las fuerzas. Hagamos nuestra sumatoria. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje de los X. Positivo a favor del movimiento derecho. Como me dice, calcula la aceleración, entonces yo voy a igualarlo a masa por aceleración, ¿verdad? Estamos trabajando con la masa 1, entonces hay que indicar acá masa sub 1 y la aceleración en el eje de las X. ¿Ok? Hagamos ahí nuestro trabajo. Bien, fuerzas que van hacia la derecha, la tensión 1 es positiva y el peso en X va a ser negativo. Y esto es igual a masa 1 por la aceleración en X. ¿Ok? ¿Se comprendió esa sumatoria? Todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Positivo, la tensión, y negativo, el peso en X. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué me están pidiendo? La aceleración. Entonces voy a despejar la aceleración acá. La aceleración en X va a ser igual a la tensión en 1 menos el peso en X dividido a la masa. ¿Ok? Lo único que hice fue, esta masa, como está multiplicando, la pasamos a dividir. Y solo le di la vuelta, valor de n, nada más. ¿Va conmigo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Sí me van siguiendo ahí el rollo, ¿ah? Ok. Entonces, la masa 1 la conozco. El peso en X también lo conozco. Es masa por gravedad, seno del ángulo. Ya voy a demostrar ahí de dónde sale esa formulita, pero también la conoce. Tensión 1, la tensión no la conocemos.
Entonces, ¿qué puedo hacer si no conozco la tensión? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De dónde puedo yo encontrar la tensión? Por favor, pensemos. Despejar tensión, ¿no? Bueno, si despejo tensión, entonces me haría falta la aceleración. Tengo dos variables, ¿verdad? No conozco la aceleración y no conozco la tensión. ¿En dónde más está involucrada la tensión? En la masa 2. Y si yo hago sumatoria de fuerzas, voy a involucrar la tensión. Y como me está diciendo que esta polea es ideal, entonces esta tensión de acá va a ser la misma tensión que hay acá. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas acá, voy a obtener la tensión de ese sistema. Hagamos diagrama de cuerpo libre para la masita 2. Bueno, en la masita 2, pues el plano cartesiano lo vamos a tener de esta manera. ¿Ok? ¿Hacia dónde va Y positivo? ¿Y positivo va acá o Y positivo va arriba? ¿Hacia dónde va el movimiento? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces Y positivo está aquí abajo y aquí arriba va a quedarme Y negativo. X no es de interés, ¿verdad? Porque no hay movimiento en el eje de la Z. ¿Ok? Entonces, si aquí tengo yo la masita, coloquemos las fuerzas que actúan sobre él. Hay una fuerza que va hacia abajo y esa fuerza es la del peso. ¿Ok? Peso 2, ¿va? Es el peso 2. Aquí es peso 1. Muy bien. ¿Y qué va hacia arriba? La tensión. Hacia arriba va la tensión en 2. ¿Ok? Y esas son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre este objeto. ¿Ok? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas acá, digo, sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, positivo, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que indicar que tenemos positivo hacia abajo. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ok? Masa 2 porque es la masita 2 que estamos aquí trabajando. Entonces, positivo todo lo que va hacia abajo. ¿Y qué tenemos? El peso en 2. Y negativo todo lo que va para arriba, que para este caso es la tensión 2. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración en Y. ¿Ok? Entonces, puedo encontrar la tensión. ¿Ok? Miren pues, yo tengo aquí dos ecuaciones. Tengo esta, que le vamos a poner ecuación 1. Vamos a llamarle a esa ecuación 1. Y tengo esta, que va a ser mi ecuación 2. Aquí no conozco la aceleración y tampoco la tensión. Aquí tampoco conozco la tensión y tampoco conozco la aceleración. Entonces, tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Ustedes pueden despejar las dos incógnitas, ya sea por igualación o por sustitución. Ustedes pueden utilizar el método que gusten, ¿verdad? Para este caso, yo podría igualar. O sea, si yo quiero igualar, tengo que despejar la aceleración y luego lo que me quede lo igualo con esta parte. Y encontraría el valor de la tensión. Eso es por método de igualación. Pero también puedo hacer sustitución. Si aquí yo despejo la tensión 2, que me quedaría menos tensión 2, es igual a la masa 2 por la aceleración en Y. ¿Sí? Esta parte que está acá. Esto que está acá lo trasladamos a negativo. Y quitamos el signo, pasamos a positivo, todo lo de este lado va a cambiar de signo. ¿Ok? Si yo despejo entonces aquí la tensión 2, entonces esta ecuación, que yo le voy a llamar aquí ecuación 2, la puedo introducir
donde dice tensión. ¿Ok? Entonces, esta tensión la puedo introducir en esta parte donde dice tensión. Voy a borrar aquí la parte del problema. Como les digo, pueden hacer igualación o pueden utilizar sustitución, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Lo que se les haga más fácil. Yo en este caso estoy utilizando el método de sustitución. Es decir, yo voy a meter la ecuación 2, voy a meter la ecuación 2 en ecuación 1. ¿Ok? Entonces, tengo la ecuación 1 que es... bueno, antes de hacer eso, hagamos un convenio. Ya lo habíamos platicado. Para empezar, las tensiones van a ser las mismas. Entonces, tensión 1 va a ser igual a la tensión 2. A eso le vamos a llamar simplemente tensión. La aceleración en X va a ser la misma aceleración que va a haber en Y. Entonces podemos llamarle simplemente aceleración. ¿Ok? Ahora podemos intercambiar, ¿va? Esta es una simple aceleración, esta es una simple tensión. Esta es una simple aceleración y esta es una simple tensión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Introduciendo ecuación 2 en la ecuación 1, nos quedaría lo siguiente. Traemos la ecuación. Aceleración es igual a la tensión, ¿verdad? Ok, voy a reescribir las ecuaciones para que no nos perdamos. Voy a poner solo las ecuaciones, solo las voy a copiar. Dividido masa 1. Ok, esa es la ecuación 1. La ecuación 2, simplemente tensión menos masa 2 por la simplemente aceleración, ya no aceleración en Y, sino que aceleración más el peso en 2. Y ahí tenemos las dos ecuaciones. Observen. Cambié esto, cambié esto, cambié esto y cambié esto. ¿Sí? Por el convenio que hicimos en la parte de arriba. Ahora sí, esta ecuación, miren, es la tensión. Y esta tensión la voy a introducir en el valor de la tensión para encontrar la aceleración. Voy a borrar por acá. Ok. Entonces tengo aceleración va a ser igual a el valor de la tensión, que es todo esto, menos masa 2 por la aceleración más el peso en 2. ¿Ok? Dividido masa, perdón, todavía sigue menos peso en X dividido la masa 1. ¿Ok? Esta expresión que está aquí es el valor de la tensión. Esta tensión que está acá fue la que introducimos en esta parte de acá. Y luego esto que acompañaba, simplemente lo continuamos copiando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Van conmigo, ah? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Despejar la aceleración. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Aceleración es igual a menos masa 2 por la aceleración más el peso en 2 menos peso en X va a ser igual a la masa 1. ¿Ok? Ahora, esta masa 1 la voy a pasar a multiplicar. Masa 1 por la aceleración es igual a menos la masa 2 por la aceleración más peso en 2 menos el peso en X. ¿Ok? Solo pasé a multiplicar esto. Y esto de acá simplemente lo copié. Todo lo que tiene aceleración lo trasladamos al otro lado y lo que no tenga hacia el otro lado. Masa 1 sí contiene a la aceleración. Entonces se queda de ese lado.
Esta de acá tiene aceleración, entonces se traslada al otro lado. Y esto va a ser igual al peso en 2 menos el peso en X. Factor común, aceleración, masa 1 más masa 2 es igual al peso en 2 menos el peso en X. Si despejamos la aceleración, esto está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. La aceleración es igual al peso en 2 menos el peso en X dividido masa 1 más la masa 2. Voy a borrar acá. Espero que vayan conmigo. Espero que vayan conmigo, ¿verdad? Porque los problemas así vienen en el examen, ¿ok? Entonces, ¿tenemos que aprender o tenemos que aprender? Bien, ya tengo el modelo de la aceleración. Ahora, solo tenemos que colocar el peso 2, cómo lo escribimos, y cómo escribimos el peso en X. Bien, la aceleración es igual al peso en 2, obviamente la masa 2, por la multiplicación de la gravedad, menos... Ok, hagamos un paréntesis aquí rapidito. Recuérdense de esta expresión que yo puse hace un momento. Te dije que esto era el peso, esto era en X, y esto era en Y. Este era el peso 1, recuérdense. Perdón, aquí tiene que ser peso 1. No me fue, no lo puse. Bien. Si yo digo, el ángulo estaba aquí arriba. Si yo digo, ¿cuál es el seno de ese ángulo? Si yo digo el seno de ese ángulo, va a ser el cateto opuesto, que sería el peso en 1, X, dividido la hipotenusa. En este caso es el peso de 1. Entonces, si yo despejo este peso, este pasa a multiplicar. Entonces tengo peso en 1 que multiplica al seno del ángulo y eso es igual a la componente. ¿Ok? Entonces, basándonos en trigonometría, yo sé que el peso en X, es decir, este peso en X, está representado por esta manera. Es cuando veíamos vectores, ¿se recuerdan? El coseno me daba en X y el seno me daba en Y, cuando poníamos los vectores, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, en vez de colocar W sub X, voy a colocar peso en 1 por la multiplicación del seno del ángulo. Y esto dividido masa 1 más la masa 2. Bien, y ahora ya podemos calcular la aceleración. Damos los datos. Aceleración es igual a la masa 2. Masa 2 creo que, si no estoy mal, es de 2.5, ¿verdad? Si alguien me apoya ahí. Gravedad, 9.8. El peso en 1. ¿Se recuerdan que es masa? Por gravedad, por el seno de 30 grados, dividido 2.5 más 6. Por favor, verifiquemos los datos. Masa 2 sí es 2.5, ¿verdad? 2.5 kilogramos. Y la masa 1 es de 6, ¿va? Por favor, corríjanme. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Miren, pues, aquí yo sé que puse peso 1 y aquí me aparecieron dos datos, ¿no? Pero recuérdense que es masa 1 por gravedad. ¿Sí? Esto que está aquí es masa 1 por gravedad. Y ahí están todos los datos. Veamos qué sucede entonces. La aceleración del sistema va a ser igual a, sería 2.5 por 9.8 menos 6 por 9.8 por el seno de 30 dividido 6 más 2.5. Y eso es igual a menos
0.57 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Por favor, verifiquen si les quedó así. ¿Sí les quedó? Ok. Jóvenes, Sí, muy bien. ¿Qué significa que la aceleración es negativa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen ustedes que pasó? Bueno, lo que pasó es que no utilizamos mucho la lógica. ¿Ok? Fíjense pues. El problema era así. Esta es la masa 1 y esta es la masa 2. Esta tenía 6 kilogramos y esta tenía 2.5. ¿Ustedes creen que esta masita de 2.5 iba a jalar de esta manera el sistema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que esta masita de 2.5 kilogramos iba a jalar el peso de una de 6 kilogramos? ¿Sí o no? ¿La iba a jalar o no? No, no la iba a jalar. Resulta que el movimiento del sistema no fue en este sentido, sino que fue al revés. Esta masita estuvo jalando siempre a la masa pequeña, ¿ok? Falta de lógica al inicio de nuestro problema, ¿ok? Entonces aquí podemos darnos cuenta que la aceleración me indica que el movimiento fue al revés, ¿ok? El movimiento no fue así, sino que fue al revés, ¿ok? Chicos, ¿preguntas? ¿Alguna duda que tengan ahí, por favor? Se las agradecería mucho. la tarea de física la va a quedar para hoy. Bueno, hoy está programada, ¿va? 27 creo que les puse, ¿va? Sí, Claro, claro, igual, bueno, ejemplos así no vienen en la tarea. Eso viene en la cuarta actividad, en la otra tarea que les voy a dejar. entonces la tarea de física, ¿de qué va a tratar? Ve, la tercera actividad es de esto, pero son problemas donde está la horizontal y vertical, ¿va? Ah, ya. Ya donde